Bueno, entonces la idea es utilizar las integrales definidas para medir el volumen de un sólido, en este caso, por el método de las rebanadas. ¿Sí? Se ve borroso, ¿verdad? Ahí está. Ok, entonces, vamos a tener un sólido cualquiera en el espacio, ¿sí? En los tres ejes, eje X, eje Y eje Z. Si es un sólido tridimensional, entonces lo dibujo de esta manera. Yo quiero encontrar su volumen en general. Entonces lo que yo voy a hacer es partirlo en rebanadas. Si es un sólido uniforme, este sólido, si yo lo parto mediante un plano, ¿sí? Digamos que le hago un corte en cierta sección transversal. Estoy haciendo un corte y entonces aquí en esta región en el centro a lo mejor queda un hueco así, porque está partido por este plano, ¿sí? Entonces esta región transversal va a tener un área, porque es una superficie. Es una superficie, es lo que está cortando ahí al sólido, ¿sí? Entonces eso va a ser una superficie. Ahora, esa superficie yo la puedo ir recorriendo de tal manera que se vayan generando todas las rebanadas, ¿sí? Como les digo, como en una, digamos que tuvieran un pan rectangular, ¿sí? Una barrita rectangular, para que sea un sólido uniforme. Entonces, en esa barrita rectangular, si ustedes igual parten una rebanada, van a obtener como sección transversal un cuadrado. ¿Sí? Si lo parten ahí en esa, y ese cuadrado va a tener un área. Entonces esa área la vas a poder ir recorriendo en una dirección de tal manera que se van a generar muchas rebanadas. Cada rebanada va a tener su área. Cuando el sólido es no uniforme, pues cada rebanada su área es distinta. Pero si el sólido es uniforme, pues su área va a ser uniforme, ¿sí? Todas las áreas de aquí pues van a ser cuadrados, porque todas son iguales. Pero todas las áreas de acá van a ser diferentes, van a estar dadas por una función. Entonces, para calcular el volumen de un sólido por el método de las rebanadas, ¿sí? Se trata de hacer la sumatoria de todas esas rebanadas. Si tú sumas todas las rebanadas, ¿sí? Cuando hay muchas rebanadas, se convierte en un límite. Supón que tú tienes el límite cuando el número de rebanadas tiende a infinito, continuando con los límites especiales. ¿De quién? De la sumatoria de k igual a 1 hasta n, ¿sí? De las áreas de cada pedacito por los delta x k, ¿sí? Esta es una fórmula que relaciona áreas con incrementos, porque acuérdense, ¿cómo se va a calcular el volumen? El volumen se va a calcular área de la base por la altura. Entonces, el área de cada base o de cada rebanada es esta. Y la altura es lo que te vayas recorriendo, ya sea en el eje X o en el eje Y o en el eje Z, dependiendo. Pero solamente te puedes ir recorriendo en un eje. Acá en el ejemplo del rectángulo igual, solamente te vas a ir recorriendo uno de los ejes. Entonces tú tienes tu área transversal, tu rebanada, que está dada por su área, multiplicado por su altura, o su espacio que recorriste. Entonces esto te da un volumen, ¿sí? ¿Por qué es un límite cuando n tiende a infinito? Porque se trata de partirlo en muchas rebanadas infinitas. Pero si le aplicamos el límite, ya sabemos que esto se convierte en una integral. La integral, desde un punto inicial,
A hasta un punto final B, porque al final cualquier sólido va a tener un punto inicial y un punto final. ¿Qué es lo que va a ir cambiando adentro del sólido? Si el sólido es no uniforme, las áreas transversales van a ir cambiando. Pero si es un sólido uniforme, todas las áreas transversales van a ser iguales. Pero siempre va a tener un inicio y un final. Entonces el límite, cuando n tiende a infinito, se convierte en una integral. ¿De quiénes? De las áreas a de x por su diferencial de x. Ahorita lo puse con x, pero puede ser en y o en z. ¿Sí? En cualquiera de las direcciones que vayamos recorriendo las áreas transversales. Por lo tanto, el método de las rebanadas pues se define con esta ecuación, con esta integral. Si ven, es una integral simple. Ahora, ¿qué va a ser lo difícil de este método? ¿Qué va a ser lo interesante? ¿Cómo encontrar estas áreas, estas rebanadas? Y para eso vas a tener que hacer tu propio dibujo, ¿sí? Entonces, son pasos a seguir en este proceso. El primer paso, como en todo, es dibujar el sólido. Tienes que hacer el dibujo del sólido que te diga el enunciado. ¿Para qué? Para que puedas ver las secciones transversales, o sea, que le hagas un corte y veas de qué forma es tu sección transversal. Si es un cuadrado, si es un triángulo, si es un pentágono, si es un hexágono. ¿Qué forma tiene la rebanada? Y con eso te vas a dar cuenta cuál va a ser la fórmula del área. Si la rebanada es un cuadrado, pues su fórmula va a ser lado al cuadrado. Si la rebanada es un triángulo, su fórmula va a ser base por altura sobre 2. Si la rebanada es un pentágono, perímetro por apotema sobre 2. Entonces, esto es lo interesante, ¿sí? Los límites, ya saben, estos lo pueden calcular fácilmente, dónde empieza y dónde termina. Y normalmente los ejercicios les dan estos límites. Pero el punto va a ser que ustedes dibujen el sólido, ya sea uniforme o no uniforme, y que se den cuenta de qué forma está su sección transversal o su rebanada. Sección transversal igual a rebanada. Por eso el nombre de este método. Y esa rebanada tiene un área. El área va a ser en base a la figura de esa rebanada. ¿Sí? Y una vez que ya tienen la fórmula del área y los límites, entonces pues ya directamente resuelven la ecuación. Y ese es, bueno, en este caso la integral. Y ese es el método de las rebanadas. ¿Sí? Eso es todo lo que van a tener que hacer. Esta es la fórmula y eso es lo que van a estar haciendo. El área puede ir cambiando. Entonces puede que cambien los límites o que lo hagan por partes, dependiendo. Pero siempre lo importante es que lo dibujen y que vean sección transversal igual a rebanada y esa es su área. Si es un triángulo, el área del triángulo. Si es un cuadrado, el área del cuadrado. Si es un pentágono, el área del pentágono. ¿Está claro? Sí, profe. Sí.